que me están cascando por ahí. Bueno. Listo, si hay dudas específicas que tengan para ir como entrando y ya. Dudas del segundo punto, pues como de la... de donde teníamos que hallar unos valores, el cuadrito de las bandas de octava. Sí, ese es el del área de pintura. Sí, de esa parte sí, ¿para qué te digo que no? Bueno. Te digo que no, sí, sí. De ahí por ahí he ido despejando algunas dudas. Ya, ok. Ahí lo que tenemos que... realmente todos los puntos de caso práctico es lo mismo. ¿Sí? O sea, todos se repiten, sino que de pronto se aborda desde otra perspectiva. Pero si te pones a ver el punto 1, 2, 3 o 4, es lo mismo, es entender el concepto de nivel de presión sonora equivalente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hacemos, a mirar acá, voy a compartir acá pantalla, contextualizamos un poquito y miramos si a partir de allí se resuelve la duda. Bueno. Ok. Regálame por acá, voy a... ¿Cómo es que comparto pantalla por este acá? Uy, es que ando calor, bueno. Yo por eso no quería... Ok, listo, voy a compartir pantalla acá. Mi tablerito, todo, agregar todo, vamos a compartir acá. Compartir pantalla. Listo. Entonces, miremos a ver aquí, en caso práctico, por ejemplo, en el tema, este tema 1 que tenemos, lo que tenemos acá, es realmente lo mismo que hay que hacer. No, ese sí, o sea, yo creo que la mayoría y lo que nos hemos preguntado es ese. O sea, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer metodológicamente es lo mismo, ¿sí? La única diferencia es que en este punto, para hallar el nivel de presión sonora equivalente está en función del tiempo, ¿sí? O sea, cuando el tiempo es diferente, tenemos que utilizar esta formulita. O sea, esta fórmula y esta fórmula acá es lo mismo, es para lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Que en esta fórmula cada nivel tiene un tiempo de exposición diferente. Entonces, para poder hacer un promedio no lo puedo hacer normal dividiendo entre el número de datos, sino que se necesita utilizar una fórmula que se llama una fórmula de promedio ponderado. ¿Ya? Por eso está en función del tiempo, donde T es el tiempo total. En este caso, tiempo total sería ¿cuál? La suma pues de todos estos, que creo que da ¿cuántos? 7, ¿listo? Eso ya está claro ahí. Exactamente. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Si todos los tiempos hubieran sido iguales, pues utilizo esta fórmula. Es la única diferencia que hay. De ahí para allá es el mismo procedimiento. En el punto 4, entonces, ¿qué es lo contextualizando qué se trata el ejercicio? El ejercicio es que se va a poner en funcionamiento una máquina y la máquina nos va a dar una ficha técnica que nos dice, vea, esto van a ser los niveles que va a producir esa máquina para cada uno de estas frecuencias. ¿Listo? Te voy a copiar con el título, lo voy a pasar acá al tablerito a la pizarra. ¿Listo? Cada una de estas frecuencias. Entonces, ¿qué me está diciendo? A la máquina a los 63 Hz va a producir... A los 63 Hz va a producir 88 decibeles, a los 125, 92, a los 200 y así sucesivamente. Esto que tengo acá es lo que se llama análisis de frecuencia. ¿Ya? Esto todas las máquinas lo tienen que suministrar porque eso es una información base para poder hacer la parte de control, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, me dice, para el 63 es 88, 92 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa aquí? Que estos niveles que están aquí no están corregidos con respecto a cómo los percibe el oído humano. Para poder hacer esa corrección es lo que se llama corrección de ponderación tipo A. Recuerde que toda la parte ocupacional tiene que estar con corrección de ponderación tipo A. ¿Qué es corrección de ponderación tipo A? Simplemente es restar o sumar niveles de intensidad sonoro a cada frecuencia dependiendo de cuál es más significativa para el oído humano. Entonces, por decir algo, mire que que es de una frecuencia baja, voy a cambiarle acá colorcito, que es frecuencia baja, a este nivel, ¿cuánto hay que restarle?
26.2 decibeles. ¿Listo? O sea, eso se hace aritméticamente. Así, o sea, simplemente es 63 menos 26. Exactamente, esa es la corrección. O sea, y mire que cada frecuencia tiene un valor diferente. Tanto así que para 1000 Hz, que es la banda media. No, pero es que si es el valor de arriba o son los decibeles. Porque lo que el oído no percibe son los decibeles, no las bandas. No, lo que te estoy indicando es que te estoy mostrando que para 1000 Hz no hay que hacer de corrección. ¿Sí? O sea, que Entonces, quedaría en el mismo 95. exactamente, quedaría aquí el mismo 95.2. ¿Listo? Eso es. Aquí quedaría, Eso sería 88 menos 26.2. exactamente, es el valor que iría acá, después sería este menos este. Esa es la corrección. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy corrigiendo de cómo el oído humano va a percibir esos niveles de intensidad sonora. ¿Listo? Esos niveles de intensidad sonora que están acá, por lo regular, nos los dan en ponderación tipo D, que eso es de laboratorio. Entonces hay que corregirlos como escucha el oído humano. Entonces, después de tener estos valores, después de tener estos valores, ¿qué tengo que hacer yo? Pues hallar el nivel de presión sonora equivalente que me va a producir esa máquina. ¿Sí? ¿Cómo hallo el nivel? Recuerde que el nivel... En función del tiempo, ¿no? Pues realmente aquí no, porque todos los niveles, los niveles de cada frecuencia van a recibir esa intensidad en el mismo tiempo. O sea que realmente yo, ¿qué fórmula debería yo usar acá en este caso? Pues debería usar la fórmula que es promedio normal, que es esta. ¿Sí me van a entender? ¿Sí Ahí captas cómo por qué? sería. Sí, o sea, entonces yo qué haría acá. Yo simplemente voy a, yo copio acá. ¿Qué hago aquí? Yo colocaría mi fórmula, esta es la fórmula que voy a emplear. ¿Por qué voy a emplear esta fórmula y no la otra? Aunque yo puedo emplear la otra igualmente. Voy a colocar un ejemplo para que contextualicemos estas dos formulitas y podamos entender un poco, ¿listo? Miremos acá, rapidito. Si yo tengo un promedio, por decir algo, entre 5, 500 y otro valor, voy a colocar cualquier valor, 280. ¿Sí? Si estos dos valores voy a ponderarlos con el tiempo, ¿sí? ¿Qué es ponderarlos con el tiempo? Que van a tener un peso. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que 500 pesos yo me gané en 5 horas. ¿Me entiendes? Y 280 pesos me gané en 2 horas y media. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo saco el promedio allí sabiendo que tienen magnitudes diferentes relativas? Ahí es en donde yo uso promedio ponderado. Entonces, ¿qué es promedio ponderado? Entonces, yo digo que el promedio pues es igual a la sumatoria de 500 por su tiempo, por 5 horas, ¿sí? Más 280 por su tiempo, que es 2.5. Eso es lo que llama promedio ponderado. Esto es pues matemática de pronto uno muchas veces no le para bolas, pero lo más probable es que en algún momento de la vida se ha utilizado. Y todo esto lo divido ¿entre cuánto? Lo divido De los dos acá, valores. entre la suma del tiempo total. ¿Sí? Entonces esto lo sumo, en el caso sería 5 más 2.5. Vamos a ver si esto lo puedo copiar acá arriba. Bueno, voy a copiarlo acá. Entonces sería acá arriba, sería 500 por 5. Perdón, este teclado no leo las... Están borradas las letras. Al final, más 280 por 2.5. ¿Listo? Esto sería como el valor. Voy a ahorrar esto. Para que me quede así. Esto se llama un promedio ponderado y es lo que estamos haciendo en el primer punto. O sea, en el primer punto del taller, por eso hay que hacerlo así. Porque mire que cada tiempo de exposición, o sea, si el trabajador está en la tarea 1, pero de 1.5 horas, ¿cómo saco yo el nivel de presión sonora equivalente? Pues tengo que hallar un promedio y como los tiempos son diferentes, tengo que utilizar el promedio ponderado. Eso es un concepto importante que hay que tener en cuenta. Entonces, si hacemos esto, pues voy a hacerlo aquí así rapidito, pues para que simplemente contextualicemos y sigamos. Entonces, si yo cojo 500 pues por 5, me daría en ese caso 2500 más, si yo cojo 280, vamos a ver acá, abrir calculadorcita del chancuco. Yo cojo acá 280 por 2.5, me da 700, ¿cierto? Perdón, 700 acá, dividido entre 7.5, ¿sí? ¿Qué es lo que da? Si yo hago esta operación, entonces me daría, ahorita te digo por qué estamos haciendo todo eso para demostrarte algo. Igual dividido 7.5.
quiere decir que el promedio es 126 pesos. A este ejercicio, pues estamos haciendo este ejercicio. Voy a borrar acá este cero que me fue. ¿Listo? Igual a, ¿cuánto me dio? 126.6 pesos. Mire que si hubiéramos cogido 500 más 280 dividido entre 2, no nos va a dar el mismo valor. Eso se llama promedio ponderado. ¿Qué pasaría si los tiempos fueran iguales? Por ejemplo, acá fuera 5 horas y acá no fuera 2.5, sino 5 horas. O sea, mire que la ponderación es la misma para ambos. Si hacemos este mismo procedimiento, promedio ponderado, pero con el tiempo, cuando el tiempo es igual, ¿qué quiere decir eso? 500 por 5 y 280 por 5 dividido entre 5 más 5, ¿cierto? Hagamos esa operación para poder que entendamos algo importante. Acá me daría 250, aquí me daría 280 por 5, 280 por 5, ¿cuánto me da? 1400. 1400, ¿cierto? 1400 acá, dividido entre 10. ¿Cuánto me da esta operación? Pues muy sencillo. Me daría, vamos a hacerlo así derechito, 250 más 1400 igual dividido entre 10 me da 165. ¿Por qué te hago este ejemplo? Porque resulta que si yo cojo por acá había cometido algún error. 2500, perdón. Le decía que está como raro este valor. Por 5. 280 por 5, 1400. 400 más 2500 me da 3900. Y 3900 dividido entre 10, 390. ¿Cierto? 390. Acá es 2500. Acá me equivoqué, listo. Si yo cojo y hago lo siguiente, no te quiero enredar con esto, pero quiero demostrarte algo. 500, si yo cojo en vez de hacer todo esto, yo hago un promedio normal, 500 más, perdón, y yo hago un promedio normal, 500 más 280 y lo divido entre 2, ¿cuánto me da esto? Entonces yo hago la operación para demostrarte algo acá, 200 o 500 más 280 dividido entre 2 me da 390. ¿Bien? ¿Qué es lo que qué es lo que les estoy demostrando aquí? Que cuando los tiempos son iguales, es lo mismo hacer un promedio normal. ¿Sí me va a entender? ¿Ya? Realmente un promedio, esta fórmula que yo tengo acá, esta fórmula, es igual a esta cuando los tiempos son iguales. Pero eso es lo que les estoy demostrando acá. Mire que si yo supongo que el tiempo es igual en ambos valores, es lo mismo que hacer un promedio normal, ¿listo? Eso es, ¿qué quiere decir eso? Que cuando los tiempos de exposición, por ejemplo, de las máquinas o de los trabajadores, como el punto del taller, son diferentes, para hallar el nivel de presión sonora equivalente tengo que utilizar una fórmula ponderada. En el caso de la máquina, en el caso de esta máquina, pues todos estos valores que tengo aquí van a funcionar, se van a producir en el mismo tiempo. Si yo tengo la máquina prendida 1 hora, pues esa máquina va a producir en 1 hora 88, 92, o sea, todos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que pues el promedio que yo voy a utilizar, pues es el promedio normal. Este promedio que tengo acá. Entonces voy a colocarlo acá para hacer ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso que hay que hacer aquí en este ejercicio? Hallar el nivel de presión sonora equivalente de la máquina. ¿Listo? Voy a colocarlo por acá más grandecito. ¿Listo? Entonces el paso 1, que lo que yo tengo que hacer es que hallar el nivel de presión sonora equivalente de la máquina. Yo necesito saber cuál es el valor que esta máquina me va a producir. O sea, ¿cómo lo hallo? Pues primero tengo que hallar la corrección, que es muy sencilla, es una matemática pues, elemental pues, de aritmética normal. Ya con cada uno de estos valores tengo que hallar eso. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fórmula aquí adentro, ¿cuántos valores debo tener? Sumando. 8. 8 valores. Un valor, 2 valores, con un esta tema fórmula, ahí, ¿no?
Ahí donde va N iría 8. Exactamente, porque son 8 datos. Perfecto. ¿Sí? Mire que cuando vamos a encontrar la lógica de eso, esto más que el procedimiento matemático, que es engorroso, lo que nos debe llevar a nosotros es entender esta conceptualización. O sea, entender cuando estamos allá hablando de nivel de presión sonora equivalente, qué tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Para poder comprender el concepto. Entonces tenemos acá 8 datos que vamos a aplicar periódicamente esta expresión. Recuerda que esta expresión es lo que se llama antilogaritmo. Estamos convirtiendo de decibeles. ¿Estamos convirtiendo a qué? A pascales. Porque recuerda que no podemos hacer operaciones con decibeles para hacer promedios y todo este tema. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo acá. Listo. Bueno, esa Okay. ya, bueno, ya hay uno ya. Bueno, ya entonces hallamos, primer paso, hallamos el nivel presión sonoro de la máquina con esos valores. Por eso es que el ejercicio nos da la ficha técnica. ¿Listo? Entonces, después de hallar el nivel de presión sonoro de la máquina, ¿cómo hallo el nivel de presión sonoro del área? ¿Sí? Entonces, pues yo ya sé, el ejercicio me está diciendo eso, me está diciendo, vea, se hizo un estudio preliminar, por acá lo tenemos, no sé dónde está, por acá, se hizo un estudio preliminar donde el nivel de presión sonora es 84.8, ¿listo? Entonces, quiere decir que yo tengo aquí en mi área, en mi taller, supongamos que este es el taller, tengo una máquina que ya me produce 84.4 decibeles. Entonces la pregunta es esa. Cuando yo prenda esta máquina nueva, ¿cuál va a ser mi nivel de presión sonoro equivalente del área? O sea, mi nivel sonoro promedio del área. Esa es la pregunta. Entonces, suponiendo que este nivel de presión sonoro de la máquina, voy a suponer el valor. A mí me dio 88, 89. Ahí me dio 89.9. Listo. 89.9, vamos a estar con tu valor. 89.9 quiere decir que si me dio 89.9, la pregunta es, ¿cómo hallo yo cuál es el nivel de presión sonora equivalente del área de pintura? Sería el segundo paso, sería hallar el nivel de presión sonora equivalente ¿de qué área? De pintura. ¿Listo? ¿Cómo hallo el nivel de...? ¿Pero pintura sí lo están tomando? Sí, claro. O sea, la pregunta es, pintura, se hizo el muestreo preliminar de pintura, dio que era 84.8. ¿Listo? Ah, sí. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, el nivel de presión sonora que ya hay en el área, pues es 84.4. La pregunta es, cuando yo prenda esta máquina, ¿cuál va a ser mi nivel de presión sonora equivalente final? ¿Sí? Tengo que hallar un promedio. Recuerda que el promedio es un valor que me representa los datos en ese lapso de tiempo. Eso es un promedio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Pues voy a aplicar la fórmula de nivel de presión sonora equivalente. ¿Ya? Como las dos máquinas están funcionando en el mismo tiempo, porque están ahí funcionando, pues voy a utilizar la fórmula normal de presión sonora equivalente. ¿Sí? Entonces, simplemente sería, si partimos de acá de esta fórmula, pues ¿cuántos datos voy a tener acá adentro? 2. 2, el área inicial más el área de la máquina, ¿sí? ¿Ya? Esos son los dos que se van a sumar. Con eso es que yo voy a determinar el nivel ¿Arriba de presión. el equivalente? Ah, no. Este que yo tengo acá es el que hay inicialmente, ¿ya? Recuerde que fueron al área de pintura, hicieron un muestreo preliminar para mirar cuál era el nivel de presión sonora inicial y el sonómetro les dijo, vea, el nivel de presión sonora acá es de 84.4. Entonces resulta que el gerente les dice a usted, bueno, estamos bien porque estamos por debajo del límite y como el tiempo de exposición es menor, pues estoy suponiendo que no, el trabajador no está sobreexpuesto. Resulta que el gerente les pregunta a ustedes, vea, voy a comprar una máquina que voy a colocar aquí en el área de pintura y esa máquina me dice el fabricante que está la ficha técnica. ¿Sí? Está la ficha técnica. Entonces le pregunto a usted, según esta ficha técnica, esa máquina cuando esté encendida va a producir ¿qué? Un nivel de presión sonora, va a emitir un ruido. Entonces la pregunta que le hacen a ustedes es, cuando esa máquina esté prendida, más el nivel de presión sonoro inicial del área, ¿será que el nivel de presión sonora equivalente final va a estar por encima de la norma? Yo necesito saber eso antes de comprar la máquina, porque pues si no, no la compro, ¿sí? Compro una más silenciosa. Entonces, esa es la pregunta que está. Por eso es que el primer paso, ¿cuál es? Determinar el nivel de presión sonoro de la máquina. Después de determinar el nivel de presión sonoro de la máquina, pues yo ya hallo el nivel de presión sonoro del área. Entonces, el del área simplemente pues es lo mismo. Ya está. Yo digo, es la misma fórmula, pues estoy hallando el nivel de presión sonoro equivalente que sería igual
Fácil acá. Que es, no, perdón. Mi nivel de presión sonoro de la máquina. Es que está sacando acá el de formulita. Esto no es para agrandar. No. Mi nivel de presión sonoro de la máquina del área de pintura equivalente del área de pintura final a que es igual. Pues entonces voy a hacer igual a esta fórmula. Es igual a 10 por el logaritmo, ¿cierto? De 1 sobre n. Estoy copiando esta formulita que está acá. ¿Listo? Para que 1 sobre n. 1. En este caso, n, ¿a qué es igual? ¿Cuál sería el valor de n si voy a hallar el nivel de presión sonora acá? 2, exactamente. 2. ¿Sí? Sería 1 sobre 2 por La sumatoria. la sumatoria, exactamente, de estos 10. valores. De este valor más este valor, lógicamente, pues con su expresión respectiva. Entonces sería igual, ¿qué me hizo acá? Eso acá. Entonces sería igual a 10 elevado al primer valor que es 84.4 dividido entre 10. Y después eso qué? Más 10 elevado al otro valor. ¿Listo? ¿Sí? A ti te dio cuánto? 89.9. 89.9 dividido entre 10. ¿Sí? Mire que acá yo ya estoy hallando el nivel de presión sonora del área. Pero acá lo importante que tenemos que tener en cuenta es que para poder hacer esto yo necesito conocer ¿qué? El valor de la máquina. Y el valor de la máquina, ¿cómo lo obtengo? A partir de la información que nos está dando el proveedor. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago esta expresión, Listo. dime. No, ya. ¿No? Entonces, aquí ya supongamos que este valor, me lo voy a inventar, yo realicé toda esta operación y esto al final me dio 86.7. ¿Cierto? No. Recuerden que como es ponderación A, tengo que colocar la ponderación siempre. Siempre en los informes se debe colocar la ponderación. Supongamos que me dio 86.7, pero me dice que el tiempo de exposición del trabajador, por acá lo da, es de tiempo de exposición, es decir, el personal tiene un turno de 8 horas donde se le da 1 hora de almuerzo y 15 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el tiempo de exposición es igual a ¿cuánto? 6 horas y 45. Exactamente. Con un tiempo de exposición igual a 6 horas 45 minutos. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Entonces, recuerden que para todo el tema de evaluación de riesgo, yo tengo que convertir estos valores, ¿cuánto equivalen a los valores de referencia? ¿Qué es convertirlos? La pregunta es, si este trabajador tiene 86.7 decibeles, o sea, cuando esta máquina está en funcionamiento, el trabajador que vaya a estar acá, ¿cierto? El trabajador que vaya a estar acá va a estar expuesto a 86.7. Recuerden que este valor me lo estoy inventando, suponiendo que esta operación me dio eso. ¿Sí? Pero resulta que entonces usted le va a decir al gerente, vea, yo calculé, cuando esa máquina está en funcionamiento, el nivel de presión sonora es 86.7 decibeles. ¿Listo? Pero resulta que el trabajador está a 6 horas 45 minutos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Es muy difícil. Recuerde que a nivel ocupacional todo esto debe trasladarse al valor de dosis de ruido diario. ¿Sí? O sea, en un turno de 8 horas, ¿cuál es la dosis de ruido que ese trabajador va a estar expuesto? Entonces, ese es el procedimiento que tenemos que hacer para poder dar un criterio sobre si ese trabajador va a estar sobreexpuesto sí o no. ¿Listo? Voy a subirle acá, no sé, voy a subirle acá a 87.7 como a manera del ejercicio. Entonces, después de hallar esto, ¿cuál es el primer paso que yo tengo que hacer? Pues acá me lo dice el siguiente paso, perdón. El siguiente paso es hallar el nivel de ruido diario de exposición. ¿Listo? ¿Qué es el nivel de ruido diario de exposición? Es responder a esa pregunta. La pregunta es, si 87.7 decibeles es a 6 horas 45 minutos, para 8 horas, ¿cuánto sería? ¿Sí? Esa es la pregunta. Por lo regular es menos, ¿sí? Es menos porque las 8 horas pues va a ser más tiempo de exposición. Entonces, mire, ¿cómo simplemente hacemos? Voy a copiar esta fórmula aquí para no tener que escribir allá. Vale. Entonces, recuerda que esta es la fórmula del nivel de ruido diario de exposición. ¿Listo? Voy a copiarla acá. Entonces, el siguiente paso, ¿qué es? Voy a hallar estos
Recuerden que a nivel de riesgo, siempre cuando lleve la palabra diario, es porque es para 8 horas, ¿ya? Por eso se llama nivel de ruido diario de exposición, o sea, 8 horas, por eso la palabra diario. Entonces simplemente reemplazamos, entonces decimos acá que mi nivel de ruido diario de exposición, nivel de ruido diario de exposición, mire que tiene la letra A, quiere decir que eso se da en decibeles, es igual a mi nivel de presión sonora equivalente. Recuerda que esta sigla que hay acá es la americana, no la cambié, pero es lo mismo que decir NPS o decir L, ¿listo? LQ. Entonces, en este caso, supongamos que nos dio 87.7 más, después viene 10 logaritmo de la expresión de la relación de los tiempos, que es 7. Ojo con esto, 6 horas 45 minutos hay que convertirlos a horas. ¿Sí? Entonces acá hacemos esta connotación, porque muchas veces se comete ese error. Siempre, aquí no estamos hablando, tenemos que convertir 45 minutos, ¿cuánto equivale a horas? Es una regla de 3 sencilla. O sea, si 60 minutos equivalen a una hora, 45 minutos, ¿cuántas horas equivalen? Entonces simplemente sería, esta expresión se evalúa 45 por una hora dividido 60, ¿sí? Quiere decir que esto me da en horas. 0.75. Exactamente, o sea que realmente el tiempo en horas sería 6 horas, punto 70 horas, ¿sí? Entonces que tengamos cuidado con esto. Acá dividido entre 8, que es el tiempo laboral. ¿Ya? Entonces si hacemos esta expresión, pues ya es de matemática aquí. Voy a hacerla. Acá para ver cuánto que nos quedamos en este valor real. 6.75 dividido entre 8. ¿Sí? Para hacerlo así paso por paso, como se debe hacer pues en el 0.84. ¿Sí? 0.84. Y ese 0.84 le saco si tengo acá logaritmo, no sé. Voy a hacerlo acá en mi calculadora de mano. Para no hacerlo, entonces me da 0.84, logaritmo de 0.84, logaritmo de 0.84, me da menos 0, a copiar esto, pegarlo acá, logaritmo de este valor, esto me da menos 0.075, siempre un logaritmo de un número menor de 1 da negativo, entonces esto lo multiplico por 10. Entonces, si lo multiplico por 10, pues me va a dar menos 0.75, ¿sí? Miren que estoy haciendo el paso por paso. Esto es ley de signos, pues estoy sumando, restando. Entonces, esto al final me da 87.7 menos 0.75, me da 86.95, ¿verdad? 86.9. ¿Qué quiere decir esto? Diciendo que si este trabajador en lugar de estar 6.75 horas, estuviera a las 8 horas, el nivel de presión sonora que está expuesto no sería 87.7, sino que sería 86.9. Ya ahí estamos intuyendo, mire que si hacemos este análisis, ese es el análisis que ustedes tienen que hacer con cada resultado. O sea, en el informe no es solamente colocar el resultado 86.9, no, sino que ustedes tienen que colocar qué significa ese valor. Entonces, ¿este valor qué significa acá? Estamos colocando decibeles. ¿Qué quiere decir este valor? Pues quiere decir que si ese trabajador estuviera a las 8 horas, bajo esas mismas condiciones, el nivel de presión sonora es 86.9. Por ende, ya estamos intuyendo que ese trabajador va a estar sobreexpuesto. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? O sea, porque si está a las 8 horas y nos da 86.9, quiere decir que ya se está pasando de 85. ¿Sí? Pero entonces esto es relativo ¿a qué? Al tiempo de exposición. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es hallar la dosis de ruido. El segundo paso no, el siguiente paso, perdón. Entonces acá está la formulita, es una fórmula. Recuerde que de pronto lo vamos a retomar cuando, cuando la exposición va de 3 en 3 decibeles, recuerde que cada 3 decibeles se duplica el riesgo, pues es muy sencillo determinar la dosis de ruido, pero cuando tenemos valores que no cumplen como de pronto esta proporcionalidad es muy difícil, para eso hay que utilizar la fórmula. Entonces tenemos acá la fórmula de dosis de ruido. Entonces nos vamos acá a aplicar la formulita, acá más pequeñita. La dosis de ruido.
¿Ya? Este NPS, recuerden que les dije no, que pues no lo he corregido. Este NPS que yo tengo acá va a ser este valor de acá, ¿listo? Para eso lo hallamos, ¿no? O sea, pues si no, pues ¿para qué lo hallamos? ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar la fórmula. Así este valor que tenemos acá. Entonces decimos que la dosis de ruido, mire que no estamos diciendo dosis de ruido diaria, simplemente estamos diciendo dosis de ruido. ¿Por qué no diario? Porque esta dosis de ruido que vamos a calcular es la dosis de ruido correspondiente a 6.75 horas, ¿sí? Voy a colocarla acá, 6.75 horas. ¿Listo? Me dice a la relación de los tiempos, tiempo de exposición que es 6.75 dividido entre 8, que es el tiempo laboral, por, tenemos acá 2 elevado a la michino. Elevado a la, ¿cuánto me dio aquí valor intuitivo? 86.9. 86.9 menos 85. ¿Listo? Todo dividido entre 3. Mire que si cuando hacemos este análisis, lo que estamos haciendo acá, vamos a centrarnos un momentico solo en este número. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy mirando cuánto se está pasando el nivel de presión sonora en función de la normativa. En este caso tenemos un valor de 1.9, ¿listo? Decibeles. Si lo divido entre 3, ¿qué quiere decir esto? 1.9 dividido entre 3, esto me da 1.9 dividido entre 3, 0.63, ¿listo? Esto es lo que estoy haciendo aquí, 0.63, estoy determinando la proporción de riesgo que estoy adicionando al trabajador en ese escenario, ¿sí? Recuerde que este 3, ¿qué es este 3? Este 3 es 3 decibeles. Recuerde que lo que vimos la clase pasada es que cada 3 decibeles estamos duplicando, o sea, por 2 el riesgo. Esa es la proporcionalidad. Entonces, eso es lo que eso es lo que se está haciendo acá, ¿listo? Entonces, sigamos acá la operación. Voy a desarrollar esto ya para que vayamos terminando aquí. Entonces, si yo coloco acá 6.75 dividido entre 8, me da 0.84. 0.84 por 2 elevado, esto acá, hacerlo derechito, 86.9 menos 85, y esto lo divido entre 3, me da 0.63. 63. Hacemos esta operación. $0.84 por ese valor, y esto me da 5.532. ¿Listo? Voy a volverlo a hacer para rectificar. Vamos a meter un error. 6.75 dividido entre 8. ¿Primero no hago el elevado, profe? ¿Cómo? Primero no hago el elevado. Sí, en este caso, como... 3. Sí, hagámoslo así. Pero como es un producto... Si no, No, me sí, daría más poquito. sí, es que yo sé que por acá cometí un error. Voy a hacerlo paso a paso, pero eso lo estaba rectificando. Este da 0.84 por... Hago esa elevada, me da 1.547, ¿sí? Y hago este producto por 1.84, me da 1.299. 299, ¿listo? Recuerde que como esto es en porcentaje, pues lo paso a porcentaje, lo multiplico por 100. Quiere decir que la dosis de ruido de ese trabajador para 6.79 sería 129.9%, ¿sí? Mire que para las 6.75 horas ya el trabajador ya se pasó el 100%. Quiere decir que cuando lleve las 8 horas, pues lógicamente va a ser un valor más alto, ¿ya? O sea, esto que hallamos aquí es, si nosotros le colocamos el trabajador en esta área de pintura, le colocamos un dosímetro para medirlo, supongamos que la jornada sea de 7 de la mañana a 5 de la tarde, ¿listo? Cuando empecemos a las 7, ese dosímetro marca 0 y empieza a sumar a medida que pasa el tiempo. Cuando ese trabajador esté a las 6.75 horas de su jornada laboral,
el dosímetro les debería estar marcando 129.9% de dosis de ruido. Ya estamos diciendo que ese trabajador se está pasando. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto sería la dosis de ruido si ese trabajador estuviera 8 horas? Porque recuerde que la norma dice 8 horas. Entonces, si estuviera 8 horas, pues simplemente hacemos una regla de 3. O sea, la regla de 3, ¿qué es? Si para 6.75 horas ya me dio 129%, para 8 horas, ¿cuánto es? ¿Sí? Una regla de 3 simple, que es esta otra fórmula que tenemos acá. ¿Sí? Esta formulita sencilla. Esto que tengo acá es lo mismo que hice allí en regla de 3, una regla de 3, matemática normal. ¿Listo? Entonces, simplemente voy a colocarla acá pues, para que la familiaricemos con ella. Eso es lo que dice acá. ¿Sí? Entonces, simplemente coloco 8 por 129 dividido entre 675. 8 por 129 dividido entre 175. Y entonces hago esta operación. Entonces ya, mire que por eso acá ya dice diario, dosis de ruido diario, porque ya estamos convirtiendo a 8 horas. Entonces mi dosis de ruido diario es igual a ¿qué? Hacemos esta expresión normal. O sea que en la primera simplemente es dosis de ruido. Para las 6.75 horas. Ajá. Listo. Y necesito convertirlo, ¿cuánto equivaldría para las 8 horas? ¿Sí? Entonces decimos acá que la dosis de ruido sería, dosis de ruido que nos dio 129.9 por 8 horas dividido el tiempo de exposición, que es 6.75. Entonces hago esta operación sencilla, matemática de aritmética pues, normal. Entonces colocaría 129.9 por 8 dividido 6.75. Esto me da 153.95. Vale, 153.9%. ¿Listo? Ahí coloco el O sea, porcentaje, ¿no? sí, ¿por qué no lo multiplico por ciento? Pues porque acá estoy colocando la dosis de ruido ¿en qué? En porcentaje, ¿sí? Pues si no la estuviera colocando en porcentaje, o sea, estuviera colocando este valor, pues ahí sí tendría que multiplicarlo por 100. Ya, hay que ser muy intuitivos con eso, ¿no? No podemos ser mecánicos, sino que tenemos que ser muy intuitivos con eso. Entonces, conclusión. Mire que este no es tanto el procedimiento matemático, que es importante, porque pues para poder obtener los valores objetivamente pues tienen que quedar buenos. Pero acá lo importante es la interpretación que ustedes deben darle a cada uno de los pasos y los resultados. Por eso es que en el informe no es válido que, por ejemplo, les dio aquí 86.9 y dejaron ese valor. No. Siempre es lo que ustedes deben hacer, por ejemplo, cuando en caso se encuentren ustedes con proyecto de investigación, ustedes tienen que hacer algo que se llama la lectura del resultado y la interpretación del resultado. No análisis, sino interpretación. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la lectura y la interpretación de este resultado que tenemos acá? Entonces, se logró obtener que el nivel de ruido diario de exposición, o sea, equivalente para 8 horas, si el trabajador estuviera expuesto, sería de 86.9 decibeles. Mire que eso se llama lectura, o sea, con mis propias palabras, yo estoy redactando el resultado. ¿Sí? Uno podría decir, profe, pero es que ya está allí. No, pero a nivel de investigación es muy importante la interpretación, la lectura que dé el investigador. Y ya sigue el análisis, la interpretación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, quiere decir que si el trabajador, en vez de estar 6.75 horas, estuviera 8 horas, el nivel de ruido o el nivel de presión sonora equivalente sería 86.9. ¿Sí? Esa es la interpretación. ¿Qué quiere decir acá? Que si la persona, el trabajador, estuviera las 8 horas en ese lugar, la dosis de ruido sería de 153.9. ¿Ya? Eso es. Y en este de acá sería, o sea, la dosis de ruido del trabajador para el tiempo de exposición, que es 6.75, es 129%. Quiere decir que ya con este tiempo de exposición, la persona va a estar por encima, está sobreexpuesta. ¿Sí? Recuerden que el valor no se puede pasar de 100. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto sería el tiempo máximo que este trabajador debería estar para que este valor sea 100% y no se pase? ¿Sí? ¿Cómo hallo eso? Pues con la siguiente fórmula, con esta fórmula, ¿sí? Aquí Sería tiempo... hacer eso porque aquí pregunta es, ¿cuánto debería ser el respectivo de la máquina? El de la máquina, ¿sí? Sí, ya. Aquí no está la fórmula, incluso muchas veces yo la dejaba para que el estudiante la deduciera. Hay que
habría que hacer un desarrollo matemático, despejar. De todas maneras, ahorita acá se las copio para que no hagan ese procedimiento que es un poquito complejo. Pero entonces, antes de llegar a ese punto, quiero hacer énfasis en esto. La pregunta es, ¿cuánto sería el tiempo máximo que ese trabajador tendría que estar para que, para que para que el nivel de porcentaje diario no se pase del 100%? O sea, no, ese valor no vaya a ser mayor al 100%. Entonces, ¿qué fórmula aplico acá? Esta formulita. Yo sé que creo que no la pregunté, no sé si está allí o no está, pero para eso es esta fórmula. Tiempo de referencia en este caso, ¿sí? Sería 8 horas, pues ya sería 8 horas porque yo estoy hallando este porcentaje. 85 menos nivel de presión sonora que me dio en este caso, por acá está este valor, 86.9. Y cuando yo hallo este valor, me va a dar el tiempo máximo, ¿sí? El tiempo máximo, lógicamente, me va a dar menos de 8 horas para poder que no se pase el porcentaje, ¿listo? Ese sería pues como el procedimiento. Aquí estamos hablando más o menos No, de... profe, no te entendí ese. ¿No me entendiste ese? Listo, Ese no, vamos a hacerlo a pie. Vamos a hacerlo con los valores de 6.75 horas, con este valor de acá, ¿listo? Entonces la pregunta es la siguiente. Si a los 6.75 horas que ese trabajador va a estar trabajando ya está a 129, quiere decir que ya no está cumpliendo la norma, ya está sobreexpuesto. La pregunta que le hacen a usted, bueno, yo tengo que colocar esa máquina. La pregunta es, ¿cuánto sería el tiempo máximo que podría estar ese trabajador para que no se pase del 100%? ¿Sí? Esa es la pregunta. Bueno, dígame, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo tener ese trabajador ahí pues para yo no incurrir en, 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 en no cumplir la norma? Entonces usted dice, ah, no, un momentico, yo tengo la fórmula aquí, dale acá. Entonces simplemente vamos a aplicar esta fórmula. Voy a hacerla con estos valores. También los podría hacer con este, pero voy a hacerla con este de acá, ¿listo? Que son los valores a 6.75. Entonces la fórmula que tengo acá, voy a copiarla acá. Exactamente. Entonces simplemente voy a colocar acá, voy a reemplazar. Entonces me dice que mi tiempo de máximo, tiempo máximo de exposición, acá lo nombran como TP, es igual. Tiempo de referencia que es 6.75 horas, ¿sí? Por 2 elevado, es lo mismo, ¿no? Entonces simplemente incluso es muy parecida a la de Michino, a la de 86.9 dividido entre 3. ¿Debe ser? Es el nivel de ruido diario de exposición. Este de acá, ¿listo? Bueno. Entonces acá simplemente, pues yo ¿qué hago? Desarrollo esta fórmula, pues desarrollémosla acá así rapidito, ¿listo? Entonces vamos a hacer esta expresión de arriba, sería 85 menos 86.9 igual, dividido 3, menos 0. Esto aquí me daría menos 0.63, me da esta expresión de acá. Entonces este valor 2 elevado a la chino menos 0.63 me da 0.64. Estoy haciendo simplemente esto, 0.646. Y eso lo multiplico por este valor, por 6.75. Me da 4.36. Quiere decir esto, que para que ese trabajador no se pase del 100% en las 6.75 horas, recuerde que esto es relativo a las 6.75, no se puede pasar de 3.36 horas, 4 horas y media, ¿sí? O sea que este trabajador que tengo acá, este trabajador no puede estar más de 4 horas y media para poder que no esté sobreexpuesto a la dosis de ruido del 100%, ¿sí? Ese es el análisis que hay que hacer. Mire que cuando uno hace todo este ejercicio es engorroso por el tema de pronto matemático que nos puede distraer, pero realmente el fondo principal es poder entender cada uno de estos pasos y por qué. Sí, ese es como el Entonces principal. deberíamos como de cambiar la pregunta de la máquina en vez de la máquina ¿no?
Porque el de la máquina no lo tiene. Sí, no, también, incluso, pues, no les comenté, muchas veces yo lo dejo como opcional, el que quiera desarrollar el de la máquina. Ya miremos el de la máquina porque es interesante, porque la pregunta es interesante, es la siguiente. Dice, supongamos, hagamos este siguiente análisis para que hayamos terminado. Que usted le dice al gerente, no, mire, con esta máquina, el trabajador que está aquí va a estar sobreexpuesto. Para las 6.75 horas, ese trabajador va a estar al 129%. ¿Sí? 129%. Recuerde que tenemos dos medidas de control. Uno, disminuir el tiempo de exposición para que ese trabajo no se me pase del 100. Pero supongamos que el gerente le diga a ustedes, no, esa persona tiene que estar 6.75 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que la otra medida de control es que conseguir una máquina más silenciosa, ¿sí? Entonces el gerente les hace la pregunta a ustedes, bueno, ¿cuánto sería el nivel de presión sonora máximo que tendría que emitir esa máquina para que no se pase del 100%, ¿sí ven? O sea, en vez de mermar el tiempo de exposición, estamos mermando ¿qué? El nivel de presión sonora de la máquina. ¿Ya? Tenemos que decirle a la gente, al final hacer los cálculos y decirle, vea, para que ese trabajador no se me pase del 100%, esa máquina, la ficha técnica me debe decir que no puede producir más de tantos decibeles, ¿sí? Esa es la pregunta que tenemos por acá. No sé dónde está, determine la dosis, en caso de que el nivel de presión sonora sea más, ¿cuál sería el nivel de presión sonoro máximo de la máquina? Entonces, si hacemos esta expresión matemáticamente, sería así. Ya para que vayamos terminando, voy a tomar como ejemplo esta fórmula. ¿Listo? Esto es parecido a lo que vamos a hacer acá. Vemos acá este análisis que es matemático e interesante. Voy a copiarlo por acá abajo. Aquí, ¿listo? ¿Qué quiere decir esto? Voy a colocar nivel de presión sonoro equivalente de pintura es igual a 10 por logaritmo 1, 2. ¿Cuál es el que no conocemos? El de la máquina, ¿listo? Nivel de presión sonora de la máquina, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo realice esta expresión, lo máximo que tengo que obtener aquí, el nivel de presión sonora equivalente es de 85 decibeles, ¿sí? Mira que estoy haciendo como el inverso. Cuando yo realice esta expresión, no me puede pasar de 85 decibeles. Ahí yo estoy asegurando que cuando yo prenda la máquina, no se me va a pasar de ese nivel de presión sonora, de ese nivel de presión sonoro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Pues despejar este valor. ¿Sí? Tengo que hacerlo algebraicamente, y despejo la expresión para poder saber cuánto es el valor. Si yo realizo esto, pues le voy a colocar por acá la fórmula, después de hacer todo el procedimiento pues, matemático, me da algo así. El nivel de presión sonoro de la máquina es igual a toda esa expresión y acá tiene que ir nivel de presión sonoro de pintura. Acá es un menos. ¿Sí? Cuando yo despejo esta expresión, me da esta fórmula. Eso es largo, una expresión pues matemática. Yo en semestres pasados dejaba que los estudiantes la realizaran, pero pues una expresión pues que es matemática, simplemente es como de práctica. ¿Qué quiere decir esto? Si reemplazo aquí, ¿cuál es el nivel de presión de pintura máximo que yo tengo que tener? 85 decibeles, ¿sí? No sé si soy claro o enredado, de todas maneras, en el caso que quieran hacerlo en el trabajo, pues bienvenido sea, para que les ayude a ustedes si hacen análisis. De todas maneras, lo podemos retomar también en el próximo encuentro que tenemos. Nosotros tenemos encuentro que este sábado, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, listo, lo podemos retomar. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo halle todo esto, aquí me va a dar el nivel de presión de la máquina. Y eso me está asegurando que cuando esta máquina está en funcionamiento aquí en esta área, el nivel de presión sonora que yo voy a medir no se va a pasar de 85 decibeles, ¿ya? Ese es el... ¿Cómo se llama eso? Profesor, ¿Qué pasó? en ese nivel de presión sonora de pintura, ¿no iría lo que nos dio arriba que cuando calculamos el nivel de presión sonora, el 86,9? Sino que lo que estamos asegurando acá es que el límite permisible es 85, entonces que no se nos pase de 85 en esa área. Sí, pero Exactamente, o sea, si se halló el nivel de presión sonora con la nueva máquina,
Entonces, ¿por qué utiliza 84 si ese ya estaba establecido en el estudio preliminar? Y no Ya, señor, que es que 86.9. ya, sino que es que aquí lo que estamos haciendo en este pedazo, de aquí para abajo, o sea, lo que estás preguntando es el procedimiento inicial. No sé si estoy interpretando bien. Es este procedimiento que ya hicimos, ¿sí? Pero en este procedimiento, resolviendo esta pregunta, en el caso de que el nivel de presión sonora equivalente dé mayor al permitido en la norma, o sea, 85 decibeles, ¿cuánto debería ser el de la máquina para que no excedamos la norma? ¿Qué quiere decir esto? Que este valor de la máquina, tengo que calcular cuánto debe ser este valor, voy a borrarlo para que no se nos... Opa. ¿Cuánto tendría que ser este valor al promediarlo con el ya existente no me vaya a dar mayor a 85 decibeles? ¿Sí? Ya sabemos que con los valores que me da el ejercicio de esta máquina, todo el procedimiento que hicimos, el nivel de presión sonora de la máquina es de 86.9, eso ya lo sabemos. Y con este valor pudimos calcular que con ese valor de intensidad sonora, la dosis de ruido para 6.75 horas es 129%, 130. O sea que ya se nos pasó. Entonces el gerente nos dice a nosotros, bueno, ese trabajador tiene que estar 6.75 horas. Yo no puedo tenerlo menos tiempo porque pues ¿cómo lo voy a pagar menos? La pregunta que le hace el gerente a ustedes, bueno, esa máquina como no la he comprado, ¿cuánto debería ser decir que es lo máximo para que no se me pase de la norma, que es 85? Entonces eso es lo que hicimos acá, ¿sí? Eso es lo que hicimos en esta expresión que tenemos acá. O sea, ¿cuánto debe ser este valor para que al realizar este promedio no se me vaya a pasar de 85? Es pues matemática, no es más matemática que otra cosa, ¿ya? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, cuando yo hago esto, despejo, matemáticamente despejo este valor. Cuando despejo este valor y hallo todo el procedimiento matemático, me da esta fórmula, ¿sí? Que ya se las estoy dando para que la realicen, ¿listo? Quiere decir que mi nivel de presión sonora de pintura, coloco 85 porque es este valor, que no se me debe pasar de 85 decibeles, para poder que decirle al gerente, vea, la máquina no se puede pasar de ese valor, ¿sí? Si quiere lo podríamos pues hacer, pero pues, se nos alargaría. Entonces, por eso reemplazo aquí en este nivel de presión sonora de pintura, por eso reemplazo 85. Recuerde que este valor no es este, sino que es el valor que debería dar cuando la máquina esté en funcionamiento, ¿sí? Y ese valor no puede ser mayor a 85 para yo asegurar la norma. Entonces, cuando realicemos esta operación, voy a inventarme el valor. Supongamos que aquí el de la máquina, voy a mirar aquí por encima, supongamos que aquí el de la máquina dio 85.2. ¿Sí? Supongamos que me dio 85.2. ¿Qué quiere decir esto? Que la máquina cuando esté en funcionamiento y esa máquina produzca 85.2, recuerda que este valor me lo estoy inventando, no estoy diciendo que se hace. Cuando yo mida con el sonómetro, no me va a dar mayor a 85 decibeles del área. ¿Listo? Puede ser un poquito complejo el análisis, pues, y más así, pues, rapidito, pero de todas maneras, si quieres lo podemos retomar en el próximo encuentro. ¿Listo? De todas maneras, yo empiezo retomando lo del taller. ¿Listo? Eso es la respuesta, eso es el procedimiento que es a esta pregunta, en el caso que no se midiera la norma. En conclusión, este procedimiento que yo hago aquí es el mismo de las otras preguntas, del área de despacho, del área de despacho, es lo mismo, el mismo procedimiento. ¿Cuál es la única diferencia? Pues que aquí en vez de hallar la fórmula, de utilizar la fórmula dividido entre los datos, utilizamos la fórmula de promedio ponderado, que es esta. Es la única diferencia. Es para poder que el estudiante entienda que cuando los tiempos de exposición son diferentes, para yo hallar el nivel de presión sonora equivalente, tengo que utilizar otra fórmula que sea correspondiente a esa situación. Ya eso es lo importante que tenemos que extraer acá. ¿Listo? Entonces, esa sería como la explicación del punto pues 4 respecto a la parte de dosis de ruido diaria. Recuerde que para llegar a este dosis de ruido diaria de exposición, tuvimos que hacer una serie de pasos, las cuales ustedes tienen que hacer, sustentar, justificar con cada uno de los procedimientos. ¿Listo? No es hacer el cálculo y colocar el valor por colocarlo, no. Tienen que hacer una lectura y una interpretación de cada uno de estos resultados, ¿sí?
Por ejemplo, si acá les dio este resultado, ¿qué quiere decir este resultado? ¿Por qué? Si les dio este resultado, ¿qué quiere decir? Y así sucesivamente, ¿listo? En cada uno. Esa es la manera que el docente se da cuenta que el estudiante está comprendiendo el procedimiento. No es hacer cálculos por hacerlos. Puede que se nos vaya un mal valor o algo y de un valor diferente, pero si ustedes colocan el análisis, yo sé que ese resultado no es porque no entendieron, sino porque pues, se cometió un error de cálculo, que no debería ser, pero en este caso se evalúa es el procedimiento, ¿listo? Por eso de pronto no soy tan estricto con esa parte pues, de resultados. Lógicamente, pues que si les da el valor que es, porque yo hago el cálculo, yo cojo cada uno de sus trabajos y yo empiezo con calculadora en mano corroborando cada uno de los cálculos, pues si les da lógicamente el valor, pues van a tener una mejor calificación, ¿listo? ¿Cómo vamos, compañeras? No sé, ¿están allí? ¿Se durmieron? No sé, yo vi que entraron varios, no sé, ¿cómo están por acá? Creo que pues viendo que muchas de las cosas que explicaste el sábado, hace 15 días, y que se suponía que era con lo que íbamos a hacer el trabajo, pues no coincidían del totazo. Entonces, imagínate, yo llevo como 3 noches intentando hacer eso y no me daba, y no me daba, y no me daba, pues como me Pero iba a este, muchas no coincidían. pero este está explicado en el video que subí a la plataforma. En la diapositiva, yo estaba viendo la diapositiva. El Y en video. No, el video. la Yo, diapositiva no. yo subí un video de una clase anterior que cuando estábamos virtual, que se grababa. Entonces yo lo subo a la 2 horas, plataforma, ¿no? que es donde explico ese caso práctico, cada paso, ¿listo? Entonces, donde vuelvo a explicar prácticamente toda la clase para que lo retomaran en el caso pues, de que si hicieran dudas, pues las resolviéramos a partir de allí. Sí, yo no sé, no me Profe, asusten. porfa, amplía un ¿No subí momentico el video? la última fórmula que hiciste, lo de la máquina. Ah, no, ya, Exacto. ya. Es que- Es que pensé que lo había explicado diferente en el video, pero sí, está bien. Ah, ok, entonces sí subí el video. Entonces miremos lo siguiente. Yo sé que el tema es un poquito complejo y más con la parte, cuando metemos la parte de cálculos. Pero yo lo veo necesario en el sentido de que es importante que el estudiante comprenda cada una de estas variables, ¿sí? O sea, de que ustedes les lleguen una información y tengan el criterio para poder emitir cualquier análisis de ellos, ¿listo? Entonces es importante poder comprender, por ejemplo, que si a usted le llega un informe y si el informe en ninguna parte dice qué tipo de ponderación A, qué tipo de ponderaciones, ya hay un error. Usted tiene, como profesional, tiene el criterio de decir, vea, este informe está incompleto porque no me está diciendo qué tipo de ponderación están utilizando acá, ¿sí? Por eso es importante, todos estos valores tienen que llevar, entre paréntesis, una A, porque es ponderación tipo A. Entonces, supongamos, ustedes llegan el informe y ustedes dicen en el informe, bueno, ¿y dónde está el tiempo de exposición? ¿Dónde está el análisis de la dosis de ruido que está expuesto ese trabajador? ¿Sí? Si no tenemos el criterio para eso, pues no tenemos la información para poder, conocimiento para poder dar un criterio adecuado. ¿Listo? No sé, qué más sería? Yo sé que, pues, lógicamente, queda el video, debe quedar en la plataforma, yo subo el link a la plataforma para que lo vuelvan a retomar de esta explicación específica del punto. Pero entonces, ¿qué? No sé cómo va el caso. Hay otras dudas. Aunque esto es lo mismo de los otros puntos, pero de todas maneras, aprovechando que todavía estamos acá. Profe, entonces internamente si se hace, digamos, una intervención de ruido que no sea ni la máquina, o sea, que no sea ni la máquina ni los turnos, sino algo de ingeniería, solamente por medio de otra evaluación higiénica podemos saber si hubo una reducción. Sí, ¿Sí? claro, eso es lo que vamos a ver en el próximo encuentro. El sábado vamos a ver lo que es la parte de control de riesgo, lo que se debe realizar. Y ahí es en donde vamos a tocar la otra variable que no hemos tocado, que es la frecuencia. Nosotros ya hemos hablado del nivel de presión sonora como intensidad, hemos hablado de tiempo de exposición, pero no hemos hablado de la otra variable que es frecuencia. Y es importante para poder realizar la parte de control, ¿listo? En el caso. Entonces lo que dices va correspondiente a eso. Entonces uno dice, vea, ya compré la máquina y ese trabajador tiene que estar 6.75 horas. O sea que por adelantado ya sabemos que ese trabajador va a estar sobreexpuesto porque va a estar expuesto 129%, ¿sí?
¿Cómo hacemos para que ese trabajador no se pase? Entonces ya empezamos a empezar unas medidas de control. Entonces, primero las medidas de control es control en la fuente. Lo ideal era tener una máquina más silenciosa, pero si la máquina ya se compró, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Miremos a ver si desde la ingeniería se puede hacer un control, ¿sí? Pues hagamos un mantenimiento, coloquémosle unos cojinetes, un sistema de amortiguación para mermar la vibración, y lógicamente eso va acompañado ya de unas mediciones higiénicas, como dice el compañero. Ah, no, entonces hagamos control de un apantallamiento, control en el medio, control en el trabajador. Entonces ya uno empieza a hacer ya, pero la única manera de poder llegar a eso es teniendo muy claros los conceptos, ¿sí? Entender por qué el ruido es considerado como un factor de riesgo, entonces para eso tenemos que entender el ruido como fenómeno físico y también entender eso cómo se relaciona cuando estamos hablando de riesgo. Entonces para poder determinar el riesgo necesitamos conocer, entender todas las variables que dan implicadas en un análisis de este tipo, ¿listo? Esa es como la finalidad. Yo sé que es mucho, porque, y más, a veces muchas veces me dicen, profe, es que higiene no debería ser 2, sino 3 horas. O sea, una materia pues como de pronto tan del currículum debería ser más tiempo. Pero pues la idea es tratar de hacer lo que más podamos con los recursos que tenemos, ¿listo? Por eso hablo de estos espacios. O sea, si ustedes me dicen las veces que sea necesario, Profe, qué abrimos pena, este espacio para ¿dónde está resolver el dudas. video? ¿Cómo? Qué pena, ¿dónde está el video? No, pues todavía está grabando. Entonces todavía No, no se ha subido. Queda grabado en el Team, ¿listo? Entonces, cuando termine la grabación, como él me da el link, yo lo subo a la plataforma y ustedes ingresan allí. Creo que les pide que validen con el correo institucional, ¿listo? Porque esa es la plataforma de la universidad. no, pero ahorita dijiste que había otro. El otro video. Miremos Unidad a ver. 1, explicación de Donde caso. dice, donde dice unidad 1. Yo sé que lo subí porque incluso lo subí ese mismo día, me parece. Unidad 1. Y tengo acá, míralo aquí, dice explicación. No sé si todavía estoy compartiendo pantalla, no sé. Sí. Explicación de caso práctico. ¿Sí? Entonces, ves acá, es toda esta clase, ¿sí? Donde hacemos todo el caso práctico, hago ejercicios allí. ¿Sí? Entonces, ahí está la explicación, ¿listo? Sí, porque lo que dices es verdad. O sea, con lo que vimos en clase, más las diapositivas, no tenemos el contexto general para poder resolver el caso práctico, ¿listo? Por eso me valgo de estas cosas anexas, el video, de estos espacios para resolver dudas. Este espacio que les quede pronto para los futuros trabajos, podemos hacerle cuantas veces sea necesario, ¿cierto? O sea, a eso voy pues con la flexibilidad de que lo que me interesa es que podamos aprender, ¿listo? Si usted, un ejemplo, ¿no? Después de todas estas explicaciones quedamos con más dudas, profe, podemos hacer otro espacio, bienvenido sea, ¿listo? No hay inconveniente, todas las veces que sean necesarias. ¿Listo, compañeros? No sé, ¿sería algo más? Pues yo sé que hay No, algo más, pero... profe, una pregunta, lo de, pues no sé, no he visto el video, ¿no? No he visto el video, eso sí. Pero entonces abajo, ahí está lo de la de los dos audífonos. Ujú. Entonces, ellos también habría que hacerle la comparación así como lo hicimos con esta otra, los dos niveles. Sí, ¿cuál es la finalidad de esta parte? De pronto vamos a tocar esto más en el próximo encuentro. Pero ¿cuál es la finalidad? Entonces, yo les coloqué, por acá les subí una hojita que se llama, que es de 3M, una marca pues que hacen estos sistemas de protección auditivos, que el ejercicio dice eso. Entonces dice, se ha escogido como medida de protección individual. Espera, es que de rato. Porque hay una pues como una de las recomendaciones que dan para el que termina en 35 es que es para ruido intermitente. Miremos acá. Es que no, digo que no lo tengo esta parte. Listo. Entonces, qué es lo que tendríamos que hacer acá? Simplemente es más un análisis que nos da apertura a lo próximo que vamos a ver, pero tenemos que entenderlo. ¿Qué me dice el caso práctico? El caso práctico me dice, se ha escogido como medida de protección individual el uso de la orejera 1430. Entonces
Entonces uno va acá a 1430, que sería 1430, sería esta, ¿sí? Se escogió este sistema de protección. Entonces la pregunta, ¿dónde va? Por acá. Entonces me dice, ¿cuál será el nivel de presión sonora efectivo ponderado A como resultado del uso de este sistema de protección? Entonces ustedes tienen que saber si el nivel de presión sonora que encontramos en el lugar fue, pues en el ejercicio que hice inventado, porque pues, los valores no los realicé, 86 decibeles. ¿Cuánto tendría que ser de reducción mi sistema de protección auditivo para asegurar que esa persona no se pase 85 decibeles? Esa es la pregunta. Entonces, por eso la pregunta dice ahí, ¿cuál será el nivel de presión sonora efectivo? O sea, ¿cuánto va a ser la reducción de ese sistema de protección? ¿Cómo lo realizamos? Pues con los valores que me dice acá, ¿listo? Entonces, él me da acá unos valores, me dice que el método más rápido es restarle lo que me da la tasa de reducción de ruido. Esto es una metodología. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este nivel de protección auditivo me va a restar 23 decibeles. Si esa persona está instructor, pero si uno hace así con la fórmula, no da 23, da como 35, de 35.1 creo. Así como tú dijiste en el video que tocaba confirmar si este valor si era 23 o más, utilizando la forma de nivel presión sonora con estos últimos valores ya restados. Sí. Sí. Se le resta este valor. O sea, si da 86, perdón, estoy partiendo de los valores que me inventé acá. Recuerden que estos valores, pues hay unos valores que no calculé. Me dice que la parte de pintura es 87.7. Este valor me lo inventé. Entonces la pregunta es, me dice que mi sistema de protección va a tener una reducción de 23 decibeles. Entonces, 87 menos 23, lógicamente, pues realizando la operación, me da la reducción, la efectividad de ese sistema de protección. ¿Listo? Incluso en algunos casos, lo que hacen por facilidad es que lo restan directamente. Cogen 87.7 y le restan 23. O sea que estamos hablando que nos da como 60 y pico de decibeles. Pues muchas veces lo hacen así, ¿listo? Pero la manera correcta es utilizando la fórmula. Eso es lo que llama esto, se llama la tasa de nivel de ruido, de reducción de ruido, SNR. Es una metodología. Hay otra metodología que se hace con cada una de las frecuencias. Frecuencias altas, frecuencias medias y frecuencias bajas. No lo vamos a hacer, no lo vamos a aplicar acá en este caso porque es más larguita. ¿Listo? Entonces la pregunta es esa, ¿cuál va a ser mi nivel de presión sonora efectivo? Entonces tienen que hacer esa operación. Tienen que coger el valor que les dio en pintura al final. Cuando esa persona tenga estas orejeras, ¿cuánto les va a dar el ruido que va a percibir esa persona? Entonces tienen que hacerlo con este valor de acá. ¿Listo? Ese sería el resultado. Vean, cuando el trabajador se coloque ese nivel de esas orejeras, el nivel de ruido que va a percibir no va a ser 87.7, sino que va a ser 80 y algo, pues va a ser menor, ¿no? Porque esa es la finalidad. ¿Listo? Esa es una de las preguntas que están acá. Después no, dice... ¿Cuál? No. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿La fórmula cuál sería entonces, profe? ¿O simplemente lo hago la resta y ya? Hagamos la resta y ya, ¿listo? Hagámosla sencillo, la resta y ya, que es lo que muchas veces se hace en la parte como por practicidad. Pero la fórmula pues sería, si lo hacemos por la fórmula... No, profesor, me confundes. Dime, ¿qué te confundo? Es que una muchacha en su clase dijo, según lo que ella decía, usted le decía que tocaba hacer lo mismo que se hizo acá con esa ponderación de las frecuencias y que cuánto iba a decibel. Entonces usted dijo, utilizaba la fórmula de nivel de presión sonora ponderado y se hacían con cada uno de esos valores, se sumaban y ahí ya daba lo que iba bueno, es lo que iba como a contrastar, ¿no? ¿Cómo se llama esa palabra? Sería que ya en la ficha técnica ya está dada. Pero es que él dijo, puede que estos valores den o pueden que no sea así este 23 que tocaba confirmarlo. Entonces, yo lo hice con 11.4 más 10 y eso 10 a la 8.7 más 10 a la 10 y da 35.1. Entonces, ahí es donde tú dijiste que tocaba ya te entendí. No, ya te entendí lo que me estás diciendo. Lo que me debe mostrar, eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, pues un poquito más ya a fondo.
es lo siguiente. Aquí, bueno, rayo aquí en este pedacito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya te entendí. Listo. Esto que tenemos aquí, este cuadro que estoy sombreando, ¿qué me está diciendo este cuadro? Me está diciendo que para cada una de estas frecuencias, este es el valor de atenuación. ¿Listo? Que eso es la segunda pregunta de este punto. Pero entonces resulta que la manera de cómo determinar la efectividad o cuánto va a reducir este nivel de presión sonora de este sistema de protección auditivo es con dos metodologías. Uno, utilizando el SNR o utilizando la metodología de frecuencia. Este H significa high en inglés, frecuencias altas. ¿Qué quiere decir esto? Que este sistema de protección en las frecuencias altas va a tener una reducción de 31 decibeles, en las frecuencias medias de 20 decibeles y en las frecuencias bajas de 13 decibeles. ¿Listo? Ya. Esta información que tengo aquí en esta tabla es para escoger la parte del sistema de protección auditiva, que es la segunda parte. ¿Qué es lo que me dice acá la segunda parte? Me pregunta acá. Al observar el catálogo se han encontrado sistemas que aseguran una mayor reducción, como son los tapones desechables. Si miramos acá el tapón desechable, tapón desechable, vemos que tiene un SNR más alto, ¿sí ven? Yo diría, uy, ¿por qué voy a utilizar orejeras que nomás tiene una reducción de 23 decibeles al tapón desechable que va a tener una reducción de 37 decibeles? Es la pregunta. Entonces la pregunta me dice, se han encontrado sistemas que aseguran una mayor reducción como los tapones. ¿Por qué entonces seleccionó el tipo de la ojera 1430 en lugar de los otros sistemas? Acá me dice en lugar de la 1435. 1435 son estos de acá. 1435. ¿Listo? O sea, ¿por qué se seleccionó esas horas en lugar de esta? Entonces la respuesta está en estas frecuencias. Hay que comparar. Miremos que la máquina, ¿dónde presenta la mayor reducción? Cuando nosotros determinemos estos valores, cuando terminemos estos resultados, vamos a ver cuál es la frecuencia que va a presentar mayor cantidad de intensidad sonora. ¿Listo? Entonces tenemos que escoger el sistema de protección auditiva que tenga la mayor reducción en ese rango de frecuencia. ¿Sí? Si supongamos, esa es la explicación, pues lo que hay que dar en el caso práctico. Supongamos que tenemos esto aquí, este diagrama. Voy a hacerlo acá, vale, un poquito más grueso. Supongamos que tenemos este diagrama, ya para que vayamos terminando. Tenemos este diagrama, y este diagrama vamos a tener estas frecuencias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Supongamos que tengo 8 barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 barras. Supongamos que este es mi rango de frecuencia. ¿Se me va a entender? Resulta que mi sistema de protección auditivo puede tener mayor reducción para las frecuencias bajas. ¿Sí? Y puedo tener uno con mayor reducción para las frecuencias altas. Por eso, en la ficha técnica muestran esta información. Dicen, vea, por ejemplo, este tipo de orejeras, 1430, tiene mayor reducción ¿en dónde? En las frecuencias altas, ¿sí ven? Mire toda la reducción, hasta de 39 decibeles. Pero miremos otras, por ejemplo, los tipos de cauchito, que también tienen altas. Bueno, incluye acá la otra. Hay otras que tienen mayor reducción en las frecuencias bajas, ¿sí? Entonces, esa es la explicación que tenemos que dar acá, ¿sí? O sea, si yo tengo que mi ruido lo producen las frecuencias altas y mi sistema de protección da mayor reducción en frecuencias bajas, quiere decir que ese sistema de protección no está siendo efectivo para esas condiciones. Y por eso es que existen tantos tipos de sistema de protección auditivo, ¿sí? Porque es que hay unas son para frecuencias bajas, otras para frecuencias medias, otras para frecuencias altas, ¿listo? Entonces, esa es la explicación que hay que dar aquí de la pregunta, o sea, ¿por qué se escogió la 1430 en lugar de la 14? Sí, ¿por qué se escogió la 1430 en lugar de la 1435? Porque la 1430 presenta mayor reducción en el rango de frecuencia que se produce la máquina. ¿Ya? Eso es más o menos, después si quieren retoman el video, pues para que, de todas maneras esto lo vamos a ver más a profundidad pues en el encuentro, ¿listo?
Bueno, compañeras, compañeros, compañeras, porque por acá tenemos por acá, yo no sé, no he visto ni a quién tengo ya por acá me estoy mirando. Está por acá Angélica, Angie, con doble G. Tengo a Shirley, tengo por acá a Valentina. Listo, ok. Y Tatiana. Bueno, compañeros, espero pues de pronto que haya Ya mi servido. colta, ya mi colta. Qué pena porque después, José, que después me acuerda que yo estoy acá y no es. no, profe, vea, me puso inasistencia en el spa, me puso. Y también Sí, bueno, estuve ahí. me acuerdas en el encuentro para quitártela, bueno. Listo, profe. Profesor, Listo. Dime. entonces en ese nivel para saber ese nivel de frecuencia ponderado, solo se resta ese 23 con el valor que nos haya dado anteriormente. Sí, exactamente. Me Sí, hiciste para hacer todo que. un cálculo. Ahorita te mando el video para que veas que usted dijo que tocaba hacer todo eso con la Pero, frecuencia de abajo. ¿qué? Pero lo puse en práctica. Ay, tan gracioso, profesor. Bueno, compañeras. Entonces espero les haya servido. Esto queda la grabación. Ahorita cuando termine de subir, sube el vínculo a la plataforma. Y ahí también queda pues el otro video. Y ya, listo. Cualquier otra duda me escriben. Me pueden escribir o me pueden preguntar por WhatsApp o por la plataforma. ¿Listo? Vale, gracias, profe, chao. Bueno, Bueno, dale, profe, no, muchas gracias. no, dale, con mucho gusto. Chao.